Un gran revuelo causó el que se les haya quitado el fuero. La Cámara de Diputados aprobó eliminar esta figura, fuero constitucional, para los servidores públicos de los 3 niveles de gobierno, incluso el presidente de la República. Pues el presidente, según la legislación actual, podría ser demandado, exigido cuentas durante el primer año después de dejar el poder. Así es. Y esto del fuero fue creado para protegerlos de un enredo político, no crimen o delito. Sí, de que puedan expresarse y no sufrir represalias por lo que ellos afirmen. Pero claramente ha sido malinterpretado y usado como sombrilla para cuidarse de acusaciones cuando cometen algo indebido. Incluso algunos buscaban esa especie de blindaje cuando se sentían inseguros sobre la reclamación que podrían hacerles de su actuación oficial. Tal sucede con el de obras públicas o el de los mineros y algunos otros que tienen francamente un pasado inescrupuloso. Oscuro totalmente. Sí. Pero los que abusaban mucho de ese fuero eran otro tipo de funcionarios que hasta para asuntos personales, borracheras personales, exhibían lo del fuero. Pues sí, pero eso es por costumbre. Se volvió clásico que cualquier funcionario identificado con un alto puesto tuviera ciertas consideraciones para que no se pensara que la acusación estaba, como dice Mario, ligada a sus funciones. Sí, ellos cometían alguna infracción grave de tránsito y tengo fuero. Y esto ayudará a que de algún modo los funcionarios reflexionen y cumplan mejor su trabajo. O sea, que no se sientan con ese manto protector que luego les hacía ser como que impunes a cualquier cosa que se les ocurriera. Liliana Marina, esto es pura faramalla. Lo que nos surge en este país es mejorar la seguridad. Lo que nos aterroriza es la situación que estamos viviendo. De ese factor, seguridad, tenemos inseguridad. Y en vez de abocarse las cámaras a encontrar una solución, salen con que este es su gran triunfo. Me quitaste las palabras de la boca porque además, ¿quién los va a juzgar? El día de mañana. Porque además, 2 puntos. Estamos discutiendo algo que todavía no está, ¿eh? Les tengo malas noticias. Todavía no se aprueba. Falta un camino un poquito largo y todavía espinoso. Suponiéndose conceder que sí se aprueba, que sí pasa, que sí se lo apuntamos y lo hacemos válido. ¿Quién va a ser el guapo que los va a meter a la cárcel? ¿Quién? Si no tenemos ni función pública, si no tenemos abogados capaces, si no tenemos una fiscalía, si no tenemos... ¿Quién? A ver. Quien haga la acusación, porque pues... Ni de una multa de tránsito. Van a ver. Y a todos los que se ha amenazado al dejar su postura, su ejecución del cargo, por importante que sea, pues no funcionó. Ahí andan todos riéndose de nosotros y dando largas al asunto hasta que se nos olvide. Parece que eso pretendieran, hacer uso, como siempre, del olvido general. O los meten al bote y dicen, es que le vamos a cobrar los 10 millones. Bueno, los 5.
Bueno, los tres. Bueno, que nos dé 10,000 pesos y que se vaya a su casa. Y ahí, Él muere. pues creímos que ya esto no tenía vida, pero no. Hay una diligencia para dar cumplimiento a un acuerdo reparatorio al que llegó el pasado 10 de abril. Luis Alberto López López acudirá a entregar físicamente a la Procuraduría la nave industrial supuestamente adquirida por el empresario Manuel Barreiro para favorecer a la familia del candidato presidencial Ricardo Anaya. A las 10 de la mañana se dará cumplimiento a este acuerdo reparatorio al que llegó su cliente el pasado 10 de abril, repetimos, con la PGR en la investigación sobre el supuesto desvío de recursos para adquirir el inmueble a través de empresas identificadas como simplemente fachada. Así que todavía puede exigirse a este hombre cuentas claras y chocolate espeso. ¿Y qué pasaría si finalmente es formalmente acusado? Una vez que esté indiciado, ¿pierde su derecho de participar en una contienda electoral? Yo creo que debe de estar sentenciado, porque entonces echaríamos abajo la presunción de inocencia que se agota hasta que hay sentencia. Yo creo que tendríamos que esperar a que lo sentenciaran y entonces sí, sobre todo si tumban el fuero, pues aunque llegara a la presidencia. Pero antes habría que tener pruebas. Y esto es un trabajo sucio de la Procuraduría porque están amenazando al pobre hombre. Regrésanos las llaves de la bodega. Y ahí va el otro y le entrega las llaves. ¿Y cuál es la prueba? ¿Cuál es el delito? Todavía nadie dice dónde está el delito. A ver, ¿cuál es el camino del dinero? Solo sé que alguien perdió 55 millones y no fue Anaya, porque él cobró. Pero alguien perdió el dinero y no nos han dicho cuál es la ruta del dinero o cuál es el problema. Pues supongamos que ocurre todo en su contra y que hay sentencia incluso. ¿Qué pasará entonces con los grupos que se unieron para lanzarlo en una especie de unión? Yo habría señalado aquí recientemente algunos puntos interesantes desde el principio, la sustitución del candidato del PRI, que no daba juego. Aparecía muy pálida su presencia en las encuestas. Y luego pedí la suspensión de las elecciones por la situación de riesgo en que vivía el país entero. Y luego otra de mis suposiciones tontas fue que si se unieran todos, sería la única forma de derrotar al puntero. Pero dentro de las pláticas que hemos tenido aquí, que son informales y que no son más que comentarios sobre lo que está ocurriendo en un terreno muy fangoso, en donde todavía hay muchas dudas de cómo se pondrá la cosa de aquí a que se realice realmente la votación. Sí, probablemente en el muy improbable caso que sea sentenciado Anaya por esto, se le sustituiría. Depende del plazo. No, sería un caso emergente. O que sea un botón de presión para decirle, vete con el candidato del PRI. Abandona tus ilusiones antes de que demos a la luz pública esto. Todo eso podría dar la sospecha, como sucedió con el Bronco, de que nada más para estorbar
y por consigna le dieron la autorización a obtener su nombre en las boletas que se utilicen. Todo esto está medio pantanoso, con algunas cosas que son muy sospechosas. Ahora, todavía no consignan el asunto, no consignan a Anaya. No daría tiempo de que lo sentenciaran de aquí a las elecciones. Simplemente no daría tiempo en el supuesto que llegaran a consignarlo y que empezar el juicio. Imagínense, tienen 3 meses nada más para probar. Pues, de ninguna manera él va a llegar a las elecciones con sus derechos ciudadanos. Pero estamos en México. Cuando se quiere hacer un juicio rápido se hace. Hay una que la detuvieron en el avión y luego la metieron al bote, a pesar de ser poderosa y guerrera. No, en este país yo no apostaría por eso. La Cassés es otro de los casos en donde se movió primero su sentencia. Ahí sí consigna definitiva de parte de quien estaba entonces en la primera magistratura. Y luego su liberación, casi milagrosa, con lo que llaman fast track. Y en el caso de la Cassés fue muy curioso porque ella la encarcelan con otros 2 de los culpables de secuestro y ellos creo que siguen sin sentencia, y a Cassés en unos cuantos meses la juzgaron y la sentenciaron. Ahora, como para redondear, el único problema es que esto no sirve para nada. Ni trae certeza, ni nos da seguridad, y nada más alborota el avispero. Y suponiendo que se unieran los candidatos Meade y Anaya, aún así no le llegan a Andrés. Tendrían que unirse todos y depende de la encuesta que revise. Y esperar un milagro. Sí. Pero además hay que esperar a que también alguna otra maniobra milagrosa, así entre comillas, pueda ser puesta en práctica. Porque no va a ser fácil derrotarlos de ninguna manera. ¿A quién? No va a ser fácil dejar que el puntero se vaya al final riéndose y apoderándose de tan preciado lugar. Todo eso está en lucha, en veremos. Y hay que recordar que Anaya es el que más directamente ha amenazado al primer magistrado de enjuiciarlo y de meterlo a la cárcel. Pero va en segundo lugar. Entonces, en caso de que haya una renuncia para presentar un frente unificado con el fin de derrotar a López Obrador, pues tendría que ser Meade La cabeza. el que renuncie. El que renuncia. Sí, porque en segundo lugar va Anaya. Aún así, el segundo lugar tiene menos puntos que la diferencia entre Andrés Manuel. Sí. Lo cierto es que las encuestas no sé si ayudan o no sé si contaminan el ambiente, pero con esa ventaja que le dan las encuestas ahorita, cualquier cosa nos parece muy raro. Hay muchos indecisos y hay muchos que están observando y que ya están siendo aleccionados. Las más altas voces en este país, los más respetables, están haciendo trizas las ideas de Andrés Manuel. Entonces tenemos que esperar a ver qué efecto surge. Eso que parece una campaña política y que no es más que la explicación lógica de lo que pasaría en caso de que tomara algunas medidas con las que está amenazando. Pues cuando ni Slim le hace daño, ya está así grave la situación. ¿Tú crees Eso que parece. sí. Eso se supone en este momento, pero faltan todavía. Es más fácil que Carlos Slim pueda reunir a todos los empresarios y crear un frente común, que eso le pega al que sea, al que sea.
sea el que está en la punta, el que está en medio, el que está abajo, esa unión de empresarios puede golpear a cualquiera y acabarlo. No, es que ahora no, porque antes había candidatos en que apoyarse, decía Héctor. Yo pensé que iban a cambiar al del PRI porque no daba. Te voy a actualizar el tiempo de la frase. No da. Sí, No da. Hoy, ahorita, no da. y cada día está peor. Creo que va para atrás. Qué ambiente tan tenso se percibe. Sí. Ese es el problema. Y también depende de la encuesta que veas, ¿eh? Porque hay encuestas que lo ponen en muy pegadito a No, pero a tú ves la Zavala. mayoría. La mayoría señala eso que dice Maneli. Porque tienes que hacer una comparación. Y de todas maneras, la mayoría señala eso que dice él, imbatible, por lo pronto y en este momento. Habrá que esperar. Falta tiempo todavía y en este país la autoridad puede valerse de muchas artimañas para cambiar el resultado efectivo de lo que vaya a suceder.